cada uno de ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído, y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Buenas noches. Seguimos con los discursos de despedida de Jesús, de sus apóstoles, de sus discípulos, de sus seguidores. Según el evangelista Juan, pues frente a esta situación en que vivía aquel tiempo, más o menos como nosotros vivimos hoy en día, pues un mundo lleno de mentiras, un mundo lleno de tantos engaños, un mundo donde se falsificaba todo para el provecho de las autoridades, para el provecho de los demás y explotando al pueblo. Frente a esto, para que también no se contaminen los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesús, que su vida de ellos tiene que ser diferente, que su vida de ellos tiene que ser algo que diferencie de los paganos y de los judíos no cristianos, de los discípulos de Jesús que son cristianos. ¿Qué está diciendo? Ustedes recibirán el Espíritu de la verdad. Todos los demás, que no son mis discípulos, está diciendo que ellos tienen un espíritu de mentira. Ellos tienen un espíritu de engaño. El que les lleva a mentir es un espíritu. Y ese espíritu de la mentira es, pues, Satanás. No es otra cosa, Satanás. Jesús dijo, es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira, el que incita a la persona a mentir. Y por eso se dice, esta persona tiene un espíritu de mentira, que tiene facilidad de mentir, tiene facilidad de engañar, de querer hacer creer a los demás. Como también vivimos hoy en día en Bolivia, la facilidad de mentir de nuestros gobiernos, nuestras autoridades, a veces nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, tienen facilidad de mentir, engañar a los demás, hacer creer. Y nosotros los cristianos tenemos que ser diferentes frente a esta gente que miente. Nosotros recibimos un espíritu de la verdad, y ese espíritu de la verdad es el espíritu de Dios. Si el espíritu de la mentira es Satanás, Satanás siempre es engañoso, que quiere apartar a los cristianos para que se vayan con él y apartarse de Dios verdadero. Entonces frente a esto hay que luchar. ¿Qué está diciendo el evangelista Juan a los cristianos de aquel tiempo? Entonces nosotros, los que somos discípulos de Jesucristo, tenemos que decir la verdad, aunque nos cueste, aunque nos critiquen los demás, aunque los demás se rían de nosotros, pero hay que decir la verdad. Esto es el cristiano. Aquí se diferencia entonces de nosotros también. Nuestro tiempo debe ser esto. En nuestras casas, en nuestros trabajos, donde estemos, debemos ser hombres y mujeres que dicen la verdad con sinceridad, sin mentir. Muchas veces escuchamos que las mamás
le enseñan a sus hijos a mentir. Le dicen: hijo, si va a venir tal persona, dígale que no estoy. Dígale que no estoy. Y eso es muy, muy común en muchas familias, muchos hogares. Y muchas veces los chicos, los niños le dicen: mi mamá dijo que no está. Le dicen, ¿no? Así lo venden todavía. Y eso pasa muchas veces. Y yo he sido también testigo de esas cosas, ¿no? Entonces, pues, a nosotros tenemos que aprender de decir la verdad entonces. Aunque, como les digo, aunque nos caiga mal, pero hay que decir la verdad. Eso es ser cristiano, eso es ser seguidor de Jesucristo. Entonces, por eso va a decir San Juan en su carta: el que miente, entonces no es de Dios, no es hijo de Dios. Está siguiendo al mentiroso que es Satanás. Entonces creo que esto debemos aprender también nosotros en nuestra vida, cada uno, para poder ser sinceros. Encontramos en la primera lectura de esta noche, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Pablo ahora llega a Atenas, ya en su segunda misión, llegó a Atenas, y allá se encuentra otra vez con Silas y Timoteo, que se habían separado. Ahora allá otra vez se encuentra. Es interesante, encontramos aquí, Pablo se había dedicado para conocer la cultura de Atenas, se había ido a pasear por la ciudad. Curioso el hombre, ¿no? ¿Qué había en la ciudad? Quería conocer qué había en la ciudad, para poder predicar, para poder hablar desde la cultura de ellos. Entonces seguramente fue a mirar por diferentes lugares. A veces cuando yo llegaba también aquí, venía a conocer primero el mercado, donde podía estar la gente, y conocer qué hace, para conocer qué hace la gente y cómo vive y qué hace su afán, para conocer un poco a Cochabamba. Así. También aquí Pablo ha hecho lo mismo, para conocer la gente, el pueblo, qué había en el pueblo. Él descubre en la ciudad, dice, que en diferentes lugares tenían altares y con un dios, una estatua de su dios. Entonces, como no eran ellos judíos, como eran paganos, entonces pues tenían sus propios dioses. Dios de la lluvia, Dios del viento, Dios del bienestar, Dios de la fecundidad y Dios de todo tenían ellos. Hasta que, ¿qué hacían los atenienses? Y como más o menos ustedes escuchan, cuando van a las minas, cuando entran a las minas, ¿qué hacen los mineros? Ustedes saben muy bien, ¿no es cierto? Han escuchado por lo menos, ¿no? Que los mineros, o también las visitas a las minas, tienen que dar ofrenda al famoso tío, ¿no es cierto? Tienen que dar algo al tío. Dicen que tiene que dar coca y también alcohol para que tome. Dice que toma, el tío dice que toma alcohol. Más o menos lo mismo también tenía allá en Atenas, en la ciudad. Esta gente daba a sus dioses de comer, de beber, para satisfacer a estos sus dioses. ¿Y por qué hacían esto? Para que su Dios no se enoje, sea calmado, para que no les castigue, para que no les maltrate a ellos. También por eso aquí también le dan eso. ¿Qué hacen, por ejemplo, las pachamamistas? Dice, hay que ofrecer algo a la Pachamama para que Pachamama no se enoje. Si se enoja, no hay negocio, no hay producción, no hay nada. Dice. Entonces hay que ofrecerle algo, dicen. Eso es la religión natural. Esto es la religión natural, es la fe natural de la persona que no son cristianos. Por eso también los que hacen estas cosas no son cristianos. Aquí en Cochabamba o en Bolivia, en el mundo, los que hacen estos no son cristianos. Aquí Pablo justamente está explicando eso a los atenienses. Entonces está diciendo, estos son hechos por manos humanos, ellos no comen ni beben, así es que entonces pues en vano, ellos no tienen ninguna necesidad.
Ahora dice él que encontró en la ciudad un altar que no tenía Dios. Pero dice, ese altar tenía un escrito. Decía en el altar al Dios desconocido. Que allá había un altar con la inscripción al Dios desconocido. ¿Y qué dice Pablo? Yo vengo a hablarles de este Dios que ustedes no conocen. ¿A quién presenta? Al Dios de Jesús, al Dios de los judíos. ¿A quién presenta? A Jesús, que es Dios encarnado. ¿A quién presenta? Que este Jesús que ha muerto y ha resucitado. ¿Y qué pasó? Dice aquí, pues cuando la gente escuchó que este Jesús ha resucitado, ¿qué le dijeron? Oh, esto no lo creemos. Mejor otro día nos vas a hablar. Se levantaron y se fueron. ¿Por qué? Como son paganos, no son judíos, los judíos creen en la resurrección. En cambio, los paganos no creen en la resurrección. Creen ellos solamente su Dios. En ese mundo viven y ahí mueren y acabó todo. En cambio, los judíos creen en la resurrección. Acuérdense también, Pablo va a encontrarse muchas veces y también va a decir, conoce Pablo cuando lo demanda y cuando lo interrogan, va a decir, Jesús, aquí para que esta junta de jueces, para que se dividan, lo que voy a decir es, voy a hablar de Jesucristo ha resucitado. Y con eso también destruía ya a los saduceos que no creían también en la resurrección. Aquí lo mismo hacen. Pablo comienza a hablar de la resurrección de los muertos y los otros se burlan y otros diciendo, esto vamos a oír otro día, mejor vámonos, se fueron. Pero toda su predicación, todo lo que Pablo había hablado, había hecho efecto. No en todos los oyentes, por lo menos algunas personas. Por ejemplo, el encargado de Areópago, Dionisio, él se convirtió. También una mujer llamada Dámaris también se convirtió y también otros se convirtieron. Y creyeron en Jesucristo, se hicieron discípulos de Jesucristo. Y creo que es importante para nosotros en nuestra vida creer en Jesucristo, no olvidar. Y si creemos en Jesucristo, tenemos el espíritu de la verdad. Y si usted todavía tiene un poco de este vicio de querer mentir, deje esa mentira y conviértase a decir la verdad. A tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus comadres, a compadres, en lo donde estés, decir la verdad. Ni en el mercado, en el negocio, donde sea, decir la verdad. Eso debe ser tu diferencia como cristiana, como cristiano de los demás. Así sea. Amén.